Quiero informarles con mucho entusiasmo que el grupo de ciudadanos que estamos contando las actas y otro equipo de expertos tecnológicos hemos encontrado el algoritmo que se utilizó para el fraude electoral cometido el 2 de junio en las elecciones de México, en las que se alteraron los resultados con un algoritmo que hoy por la tarde daremos a conocer a todos ustedes. Quiero decirles que hemos encontrado el fraude en las variables que había de esta ecuación compleja para que se llegara a la investigación que nos dé el resultado sobre el fraude cometido. Decirles, ya lo resolvimos. La ecuación está completa. Tenemos la forma de comprobar que las elecciones fueron adulteradas de tal manera que los resultados de Xóchitl fueron para Claudia y los de Claudia para Xóchitl. Lo sabemos, lo hemos comprobado, lo daremos a conocer hoy en la tarde. Y para el gobierno decirles, ya somos un equipo muy grande, de una o de otra manera, esto se va a saber. No tengan la menor duda, estamos listos para lo que sea. Y un comunicador, pues, tiene que actuar con responsabilidad, con ética. A tan solo unos días del fin de la administración de Andrés Manuel López Obrador, la oposición sigue luchando por quitarlo del poder, junto con la próxima presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien ganó las elecciones el pasado 2 de junio. Pero hoy, Pedro Perriz es quien anda detrás del gobierno. Ha hecho una revelación en un video acerca de un algoritmo donde supuestamente habían perdido las elecciones. López Obrador, sin miedo a nada y a carcajadas, le respondió: pero la realidad es que el pueblo mexicano sigue y seguirá siendo sólido con el gobierno actual. Han demostrado su apoyo a la Cuarta Transformación y con la elección de Claudia como nueva presidenta, tan solo 36 millones de mexicanos votamos por ella. Y eso no queda duda. Un algoritmo falso no nos hará cambiar de opinión. Sheinbaum representa el futuro y la esperanza de un México más justo y equitativo. Su experiencia y dedicación nos aseguran que la Cuarta Transformación no solo continúe, sino que se fortalezca. El deseo de transformación y justicia que López Obrador ha promovido no se disuelve con teorías y algoritmos cuestionables, y su legado seguirá con Claudia Sheinbaum. Lo que tiene que ver justo con lo que estará pendiente en las próximas horas, en los próximos días, con el asunto de lo que se ha llamado la sobrerepresentación o la asignación de curules y escaños a los partidos, ya sea por coalición o por partido. Primero, bueno, pues preguntarle, se perfila que en el INE, pues precisamente se le pueda dar a Morena y aliados, a la coalición que ganó por mayoría en las pasadas elecciones, que se tenga pues más de un 70%, que tengan una holgada diferencia de diputados en este caso y con alguna diferencia que les faltará de senadores para poder hacer aprobación de leyes. Todavía en el INE se pudiera hacer algo en torno a que pudieran pausar o pudieran detener la asignación que pueda favorecer a Morena y los partidos que los acompañan. Usted ayer mencionaba que llamaba que no hubiera presiones. Quisiera preguntarle si justo ustedes observan que todavía se puede hacer algo en el INE y algunos consejeros pudieran estar pues encontrados en argumentos para saber cómo se va a hacer la asignación de este tipo de curules y de escaños. Bueno, es algo trascendente porque implica pues un cambio profundo. Estamos ante un hecho histórico, importante. El pueblo de México decidió, la mayoría del pueblo de México que participó en elecciones democráticas, decidió dar todo su apoyo al movimiento de transformación y lo hizo
pensando en que era necesario modificar leyes, hacer reformas a la Constitución para regresarle a la Constitución su origen popular, su origen auténticamente democrático. Entonces, no es cualquier cosa. Imagínense, y eso hay que tenerlo presente, cuando se apodera por completo la oligarquía del gobierno, la oligarquía, de acuerdo a la definición aristotélica, es el gobierno al servicio de una minoría. Para decirlo con más claridad, es el gobierno de los ricos. Así lo define Aristóteles. Entonces, se apoderan. Esto en nuestro país se advierte con mucha claridad con la llegada también por una elección fraudulenta de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia. Entonces, a partir de ahí, como tienen la mayoría, él ejerce todos los poderes, él tiene el control del poder judicial, tiene el control del poder legislativo, empiezan a modificar la Constitución que se aprueba después de la Revolución Mexicana en 1917, que es una revolución popular que busca el beneficio de la mayoría de los mexicanos. Su esencia es la justicia social, porque se establece en el artículo 3 el derecho del pueblo a la educación, en el artículo 27 el derecho del pueblo, sobre todo de los campesinos, a la tierra, la recuperación de los bienes de la nación que durante el porfiriato se habían entregado a extranjeros, el petróleo, las minas, ferrocarriles, todo lo que se entregó durante el porfiriato a una minoría. El 123 para garantizar mejores condiciones salariales, laborales a los trabajadores. Entonces, esa Constitución fue completamente modificada en el periodo neoliberal y la regresan a lo que fue el porfiriato. Desaparecen el derecho de los campesinos a la tierra, desaparecieron hasta la Secretaría de la Reforma Agraria, se acabó el reparto agrario,
desaparece en el ejido, si se mantiene, es porque los campesinos defienden su tierra, defienden sus tradiciones democráticas. Todavía cada primer domingo de mes o el último domingo de cada mes hay reuniones en los pueblos, en los ejidos, y están tomando decisiones todavía de manera colectiva. Pero todo eso lo borraron. Para que no existiera la propiedad social y que todo fuese propiedad privada. Pusieron las tierras ejidales al mercado, al grado de que ahora hay ejidatarios que tienen 1,000, 2,000, 3,000 hectáreas, que son realmente latifundistas, que desde luego no son campesinos. Entonces, en el caso del petróleo, pues también se modificó el 27. El caso de la industria eléctrica, se llevó a cabo también la reforma al artículo 27. En el caso del 123, bueno, los salarios a los trabajadores no solo no aumentaron, el salario perdió poder de compra, poder adquisitivo. Fue una barbaridad. En el periodo neoliberal el salario perdió el 75% de su poder adquisitivo. Lo decíamos ayer, antier, con Salinas, a partir de Salinas, un poco antes con De la Madrid, un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla. Salario mínimo ahora, aun cuando lo hemos aumentado en más del 100%, alcanza para comprar 12 kilos de tortilla. Y cuando llegamos alcanzaba para 6 kilos de tortilla. Nada más para darnos una idea de lo que significó ese periodo nefasto de política económica. Pero además afectaron a los trabajadores en sus jubilaciones. Un trabajador con las reformas que hicieron Zedillo y Calderón, al jubilarse, iba a alcanzar el 30% de su salario. Esa era la pensión. Entonces, llegamos nosotros por voluntad del pueblo y se establece, eso es lo que yo sostengo, una auténtica democracia, porque no había democracia, era además una fachada, porque la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. También aristotélicamente hablando, demos es pueblo, kratos es poder, poder del pueblo. Y eso no existía, ya dije, lo que había era una oligarquía, el poder de una minoría con fachada de democracia. Entonces se hacían las elecciones para cumplir con el expediente, pero no se garantizaba el voto libre, secreto, no habían elecciones limpias, predominaban los fraudes,
utilizaban muchísimo dinero, todos los medios de información al servicio de la oligarquía para imponerse. Cada vez que habían elecciones repartían despensas, frijol con gorgojo, y pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos, dinero en efectivo para obtener los votos y un sinnúmero de trampas. Llegaron en el 2006, porque pues no hablo al tanteo, llegaron a hacer el conteo de votos en Televisa. Los más famosos conductores de radio y de televisión, ahí, me acuerdo del miércoles posterior a la elección. Y de manera prepotente, perversa, porque se dio a conocer en el PREP de que supuestamente había ganado Calderón con 0.56%. Esa era la diferencia. Pero que había que esperar porque estábamos demandando que se contaran los votos, casilla por casilla, voto por voto. Esa era la consigna popular. Y se lleva a cabo el recuento, porque así lo establecía la ley electoral, el miércoles, y se pone una mesa en Televisa y se transmite a nivel nacional y se van dando a conocer los resultados. Entonces, de manera perversa, con saña, empieza a registrarse de que yo iba ganando todo el día. Y de repente, ya entrando la noche, empieza de manera extraña el conteo, ¿sí?, a beneficiar a Felipe Calderón. Entonces la gente que estaba con nosotros, estoy hablando de millones de gentes, entusiasmada todo el día viendo la televisión de que íbamos ganando, y en la noche, 10, 12 de la noche, cambia el resultado. O sea, otro gol. Hacían eso. Y seguimos luchando, se logra el cambio y ahora el pueblo decide darnos su confianza para que continúe la transformación, porque la gente está contenta. En todas las encuestas tenemos un apoyo de más del 70% de la población. Pero quienes no están contentos, pues los de arriba, los que se sentían los dueños de México, los beneficiados de la corrupción, del saqueo. ¿Por qué la gente está contenta? Bueno, porque como no sucedía antes, les está llegando un apoyo del presupuesto público, de su dinero.
que antes se usaba ese dinero del presupuesto para favorecer a las minorías y se iba por el caño de la corrupción. Entonces, la gente dice, esto es lo que queremos, aunque no le guste a los potentados, aunque no les guste a los medios de comunicación. Aquí es importante subrayar, y no es para nosotros, sino para los que nos están escuchando, porque no deja de ser una escuela esta conferencia, este diálogo circular. Es importante que se conozca que hay una coincidencia. Los hombres o las empresas con más poder económico en México son también las dueñas o los dueños de los principales medios de información o de manipulación. Hay una correlación estrecha, o sea, se alimentan, se nutren mutuamente, poder económico y poder mediático. Y desde luego, antes tenían el poder político. Entonces, viene la elección, el Movimiento de Transformación obtiene mayoría calificada que le permite llevar a cabo reformas constitucionales y pegan el grito en el cielo, porque esa Constitución que ellos hicieron a modo, ahora esa Constitución va a contemplar los derechos de todos los mexicanos, sobre todo los derechos sociales. Presidente, dado que… Entonces, ese es el fondo del debate. Y en su desesperación llegan a hablar de que está mal la forma en que se van a distribuir los diputados plurinominales, cuando así lo establece la Constitución, así lo establece la ley, que por cierto ellos reformaron, y es la misma Constitución o los mismos preceptos de la Constitución, la misma norma que ellos usaron cuando tenían la mayoría, porque así se ha hecho con esa Constitución, con esos preceptos, con esas normas, se ha hecho el reparto de los diputados plurinominales. Ahora salen con que hay que interpretar la Constitución. ¿Cómo se va a interpretar la Constitución si es muy clara la Constitución? Y además, ¿desde cuándo? ¿Por qué no volvemos a poner el cuadro? Se usa ese mandato constitucional ilegal para la distribución de los diputados plurinominales. ¿Cómo es que ahora, miren, en el 2009
Del 2009 a la fecha, ¿cuántos años son? Ayúdenme. 15. Y han habido 5 elecciones. Y ahora, después de 15 años, quieren cambiarlo. Pero no solo son los legisladores, no solo son los representantes de los partidos, son los potentados, los que realmente mandan o mandaban. Ellos son los que ahora quieren que se viole la Constitución. Y es un doble discurso, una doble moral, una gran hipocresía que hablen de Estado de Derecho y lo que busquen es mantener un Estado de chueco o Estado de Derecho y democracia siempre y cuando se aplique el Estado de Derecho y la democracia en los bueyes del compadre. Entonces, por eso es muy interesante este momento que estamos viviendo, porque como tú lo planteas, se está presionando a consejeros, a magistrados del Tribunal Electoral, pero imagínense, ¿por qué no pones la tabla de nuevo de cómo, de acuerdo a la Constitución y a las leyes, cómo quedaría la representación en la Cámara de Diputados? Vamos a hacer el ejercicio, así quedaría. Eso es lo que le correspondería a cada partido. ¿Por qué de esta manera? Porque de los 300 distritos donde hubo elección, Morena obtuvo 161 de mayoría, y los otros dos partidos, el caso es que los 3 partidos que apoyan la transformación, 256, el 85%. A ver si no tienes un mapa del país. Y el 15% de los distritos los obtuvieron Movimiento Ciudadano, PRI y PAN. Presidente, pero bajo los principios que usted ha manejado, esta manera pues de acaparar de alguna forma las curules no pone en riesgo la democracia, sobre todo cuando usted ha dicho que la democracia es pluralidad. Sí, pero es la voluntad del pueblo. El pueblo decidió esto es lo que decidió el pueblo. Entonces, como no le conviene a la oligarquía y a sus voceros y a chichincles, con todo respeto, pues ya no es válido el voto. ¿Ha habido respuesta? Para que no se enojen
los varones del dinero, vamos a violar la Constitución. Imagínense aceptando sin conceder, porque sería una barbaridad, de que fuese como ellos quieren, que se violara la Constitución. Un partido, a ver, ¿cuánto de los cuántos distritos de mayoría ganó el PRI? Ninguno. ¿De mayoría? Ninguno. O sea, bueno. son 3 del PAN. Y en coalición sí, pero en coalición son 39. Sí, pero vamos a dividir, por ejemplo, la coalición, 39. Sí. ¿Esos cuántos les toca? En total de los pluris, ¿cuánto le toca al PAN, cuánto le toca al PRI? También ayer lo explicaba Sí, aquí están. Esto es. El PAN tiene 38, ¿no? Digo 32. Y le van a dar 36. Sí, para tener 68. El PRI 9 y le dan 24. Pero vamos a suponer, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, de que no sea así, que es lo que establece la Constitución, sino que sea como ellos quieren, pues entonces el PRI de 9 habría que hacer la cuenta, en una de esas se llevaría 50 pluri, y el PAN de 32 no se llevaría 36, sino se llevaría como 100. O sea, 100 y ganaron 32 de mayoría. Y Morena no se llevaría 87, sino en vez a lo mejor 40. Entonces, ese es el debate. Bueno, pero detrás de esto, claro, a los potentados no solo les preocupa el Poder Judicial, les preocupa de que pues ellos manejan la política de comunicaciones. ¿Y ya hubo respuesta, Sí, presidente? ellos manejan lo que tiene que ver con la política energética, la controlan porque decidieron que Pemex y la Comisión Federal eran monopolios. ¿Hubo ya respuesta, presidente, de los empresarios, de los señores del dinero? No, pero yo los estoy llamando a que no apuesten a violar la Constitución y que todos nos apeguemos a la legalidad y que haya un auténtico Estado de Derecho y que ya basta de estar simulando. Y va a quedar muy claro quién es quién. Ya no es tiempo de simulaciones. Entonces, ¿qué queremos? Que haya honestidad,
que se respeten las leyes o queremos que siga la corrupción, queremos que siga el influyentismo. ¿Eso es lo que queremos para el país? A los consejeros del INE les haría el mismo llamado, ya que lo van a discutir en comisión y después lo llevarán. Sí, pero se está tratando este asunto y la gente está pendiente. Ojalá y ellos tomen en cuenta también de que el pueblo existe, que no vayan a cometer de nuevo el error que cometieron hace unos meses de menospreciar, de ningunear al pueblo y tómala. O sea, el pueblo les dio un tengan para que aprendan. Entonces, que respiren profundo, ¿no? Se tranquilicen y acepten de que hay una realidad distinta y que el pueblo existe y que el pueblo no es tonto y que tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Ahora estoy viendo a Pedro Ferriz. ¿Por qué no lo pones? Porque, es que es maestro de Carmen Aristegui. Es que todo esto ayuda, o sea, a entender las cosas, ¿no? Dice que se aplicó un algoritmo en la elección y que ya lo encontró, ¿sí? ¿Cómo fue el fraude? Sí. Pero vamos a ver qué dice o sea, es que todavía, por ejemplo, un compañero tuyo que está en Radio Fórmula, famoso hombre, López Dóriga, ¿sí? Ese está insultando a la gente, ¿sí? Insultando a la gente. Entonces, ahorita te contesto ahorita la pregunta, pero es que es muy interesante. ¿Sí? ¿Por qué no lo pones, Pablo? Solo quiero informarles con mucho entusiasmo que el grupo de ciudadanos que estamos contando las actas y otro equipo de expertos tecnológicos hemos encontrado el algoritmo que se utilizó para el fraude electoral cometido el 2 de junio en las elecciones de México, en las que se alteraron los resultados con un algoritmo que hoy por la tarde daremos a conocer a todos ustedes. Quiero decirles que hemos encontrado el fraude en las variables que había de esta ecuación compleja para que se llegara a la investigación que nos dé el resultado sobre el fraude cometido. Decirles, ya lo resolvimos. La ecuación está completa. Tenemos la forma de comprobar que las elecciones fueron adulteradas de tal manera que los resultados de Xóchitl fueron para Claudia y los de Claudia para Xóchitl. Lo sabemos, lo hemos comprobado, lo daremos a conocer hoy en la tarde. Y para el gobierno decirles, ya somos un equipo muy grande, de una o de otra manera, esto se va a saber, no tengan la menor duda, estamos listos para lo que sea. O sea, usted es genial esto, pues,
sobre todo para los jóvenes, porque nosotros vivimos toda esta época, ¿sí? Todo esto lo padecimos, y estos eran los maestros de la comunicación. Este señor López Dóriga, bueno, les decía yo, repito, maestro de Carmen Aristegui, del otro Solórzano, o sea, entonces, es lamentable y ojalá ya la oposición, porque además se requiere para una auténtica democracia tener una oposición fuerte, inteligente, ¿sí? Honesta, que defienda principios, que defienda sus doctrinas. Eso es totalmente válido. O sea, nosotros no queremos que todos los mexicanos pensemos de la misma manera. No puede haber pensamiento único. Eso tiene que ver más con el totalitarismo, con las dictaduras. La democracia es pluralidad, es respetar el derecho a disentir, ¿sí? Es libertad. Eso es lo que queremos. Pero no esto, o sea, digo, claro que es libre de expresarlo, de manifestarlo, pero mucha gente se deja llevar por estas cosas, ¿sí? Mucha gente, y son muy buenas personas. Mexicanos muy buenos, todos los mexicanos, y merecen respeto y afecto. Y un comunicador pues tiene que actuar con responsabilidad, con ética. Periodismo es un imperativo ético. Presidente. Entonces, todo esto pues para entonces decir, vamos a esperar a ver qué resuelven en el Consejo, en el Tribunal Electoral. Un poco lo que mencionaba mi compañera es que como está actualmente proyectado, se estaría dando la mayoría a Morena y los aliados. Eso es lo que se puede manejar hoy en la Comisión de Prerrogativas y después en el Pleno al final de la semana. Es básicamente lo que estaba mencionando mi compañera. Entonces, si es con ese perfil, lo mejor sería que se siguiera bajo ese proyecto que se tiene, por lo menos hasta esta hora. Pues que se ajuste a las reglas, a lo que establece la Constitución, que no se vaya a cometer, ¿sí?, por presiones, la barbaridad de modificar la fórmula y violar la Constitución y la ley. Pues lo que estamos viendo, desplegados del Consejo Coordinador Empresarial, desplegado de, ¿cómo se llama la otra? Consejo Mexicano de Negocios, ¿sí? Los medios de información. ¿Mande? Una calificadora. La Iglesia. Sí. No sabemos, pero son capaces de muchas cosas. Claro, cañonazos, claro que sí.
y ya no son de los de la época de Obregón, de 40,000 pesos. No, es que hay que estar muy pendiente. ¿Sí? Es ojo, mucho ojo. ¿Sí? Para que no actúen como lo hacían antes y hasta hace poco. ¿Los consejeros son susceptibles de estas presiones con la nueva integración ya y la nueva presidencia? Hay que esperar, no nos adelantemos, pero sí es un buen tema, o sea, a ver qué van a resolver, qué fórmula van a utilizar. Acerca de lo del Poder Judicial, nada más decirle de nuevo a los trabajadores, ustedes no van a salir perjudicados en nada. El asunto tiene que ver con la corrupción que hay arriba. Pero ellos dicen que no van a regresar del paro hasta que no se detenga en el Congreso, pero pues ya están. Pues yo, primero, yo respeto tu derecho a manifestarse, son libres, independientemente de la normatividad, porque la libertad es lo más sublime, ¿sí? Es algo a que tienen derecho, y además la libertad no se implora, se conquista. Eso, que lo tengan muy claro. Lo segundo es que nosotros no reprimimos, no somos represores, porque no somos conservadores. Ya les dije qué distingue al conservadurismo. Uno, son muy hipócritas. Dos, son muy corruptos. Les gusta mucho el dinero, les brillan los ojitos por el dinero. ¿Sí? Y tres, son muy autoritarios. Todo lo quieren resolver con el uso de la fuerza. Sí, no convencer, no persuadir, sino destruir. Entonces, lo segundo para los trabajadores es libertad, no represión. Tres, información de que en vez de perjudicarse, se van a beneficiar. Y que el asunto es con los de arriba. Y cinco, ¿sí?, que se los digo porque luché durante muchos años contra el régimen. Tengo alguna experiencia en esto. No pasa nada, ¿sí?, con su movimiento. No importa cuánto tiempo vayan. No importa. Y la población. No importa, porque ellos no atienden a la población. Yo les diría que al contrario, si los jueces no están, los ministros, magistrados, ministros, no están en activo, cuando menos no van a sacar a delincuentes de la cárcel. Justo ellos no están en paro. El tribunal y la corte no se fueron a paro, son las únicas instancias del Poder Judicial que no. Sí, pero de todas maneras, como los trabajadores son los que hacen las cosas, ahí vamos de gane. Cuando yo era dirigente de un partido opositor y estaba en su apogeo el neoliberalismo y todas las reformas o contrarreformas
a la Constitución para perjudicar al pueblo. La verdad, yo ansiaba que se terminara el periodo ordinario. O sea, en la Cámara de Diputados, y que se fueran descansaba cuando no estaban en sesiones, porque no aprobaban nada bueno para el pueblo. De repente, todo, de repente ya está a punto de cerrar el periodo, venía una iniciativa para ampliar las concesiones de las autopistas 20 años más. Esto lo pueden ustedes investigar, pero a horas de que se cerrara el periodo. Y la minoría, en ese entonces, de nuestro movimiento, protestando, pero ¿cómo? Mayoriteaban y ampliaban 20 años más las concesiones. Eso de los sabadazos en el Poder Judicial era lo mismo en el Legislativo. Recuerden cuándo fue que aprobaron el FOBAPROA. O sea, el día de la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre. O sea, en el Poder Legislativo. Entonces, si van a estar en huelga, no hay ningún problema. Yo nada más les pediría, y sí lo vamos a hacer hoy por escrito, a la presidenta que tiene el paquete de 2 asuntos fiscales de un pago de impuestos por 25,000 millones de pesos. Sí. ¿Cuánto es? 35,000 millones. 35,000, sí. Es que yo ya no saco bien las cuentas, pero tienen ahí, y si ella no está en huelga, pues ya puede resolver. Hoy le pedí a la secretaria de Gobernación y a la consejera jurídica que le enviara un oficio a la presidenta, con todo respeto, de la Suprema Corte de Justicia sobre ese asunto, porque ella lo recibió y no le ha dado trámite.